La noche de los lápices. Che, Claudia, cántate algo. Hubo un tiempo en que fue hermoso, hubo un tiempo en que fue hermoso, y fui libre de verdad. ¡Sí, Pablo! Todos mis sueños en castillos de cristal. De encontrar una mañana. En 1976, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, venía siendo escenario de asesinatos y desapariciones de militantes populares. La noche del 16 de septiembre, 10 estudiantes secundarios fueron secuestrados por grupos de tareas de la dictadura cívico-militar. 6 de ellos continúan desaparecidos. Claudio de Hacha, María Clara Giochini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Echecolás. Se conoce el episodio como la Noche de los Lápices. Sobrevivieron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller, todos ellos militantes de agrupaciones políticas estudiantiles. Emilce Moller. Arranco por el 72, 73, en donde yo ingreso a un colegio secundario, Bellas Artes, artístico, dependiente de la Universidad de La Plata, donde vivía la ebullición de esos años de libertad, de la política, del despertar. Los cambios por hacerse en la política estaban a la vuelta de la esquina. Los países de América vivían procesos de ebullición y los jóvenes, ¿cómo íbamos a estar lejos de todo eso? A mí me atrapó ese ambiente, esa participación, esa alegría. Jóvenes con ponchos, golpeando bombos, gritando consignas peronistas. Para mí todavía que desconocía el peronismo, me asustaba, me daba miedo. Los peleaba todo el tiempo y le decía todas mis frases antiperonistas que había mamado, que Evita usaba las joyas y que los usaban a los obreros y todo ese tipo de cosas para defenderme de ese mundo que desconocía, que me atraía, pero que entraba en contradicción con el mío familiar de clase media antiperonista. Sin embargo, compañeros, con amabilidad, con militancia, palabra que quizás ni sabía que existía esa, pero que me hablaron, docentes, y aquí siempre marco la importancia de la escuela, de los profesores, que hablaron, me explicaron procesos sociales, procesos políticos, dónde eran los intereses, de a quién defendía cada uno. Esas enseñanzas que quizás no eran tan académicas, tan en las horas de clase, sino que quizás se daban en charlas en un pasillo, fueron los que me fueron formando, conformando. Nosotros no conocíamos la democracia, ¿no? Cuando me dijeron que con la política se podían hacer transformaciones para que no haya más pobres, no yo seguir haciendo caridad, sino que no haya más pobres. Y con mis 15 años dije, yo quiero eso. Las luchas internacionales, las luchas latinoamericanas, las luchas universitarias y las de los obreros eran para nosotros como la lucha de los estudiantes secundarios. Ya en la madrugada del 17 de septiembre de 1976, Emilce Moller, de 17 años, estudiante secundaria, militante de la UES, fue secuestrada de la casa de sus padres en La Plata por hombres armados pertenecientes al ejército argentino. Estuvo detenida desaparecida durante 6 meses, más tarde presa en la cárcel de Villa Devoto y finalmente bajo libertad vigilada hasta los 20 años. Así nos relata Emilce la noche de su secuestro. Esa noche, hombres fuertemente armados encañonan a mi padre le dan culatazos y preguntan por un estudiante de Bellas Artes. Aparezco yo en pijama, soy muy pequeñita y a los 17 años era muy pequeñita, muy flaquita, muy chiquita y parecía mucho menos de la edad que tenía, una nena, y me dicen, esta es muy chiquita. Mi madre, que ya estaba parada, le dijo, ¿se puede cambiar? Y rápidamente me vestí. Y en ese momento me acordé que tenía unos volantes en el colchón de mi cama, había guardado esa noche, y se los puse en el pijama de mi mamá. La cara de mi mamá casi entre
de odio, de desesperación, de terror. Y yo me pude poner un pantalón y justo entre mi mamá y yo me pusieron un gamulán, que había sido mi regalo de 15 años. ¿No? Ese gamulán después para mí fue muy significativo porque durante meses dormí en el piso, sin nada. Y gracias a que tuve ese gamulán, que me lo dejaron, me cubrió muchísimo del frío. Fue con la llegada de la democracia y luego el juicio a las juntas que estos episodios comenzaron a salir a la luz. Así relata María Seoane su primer contacto con este episodio de la dictadura cívico-militar. Cuando llegué del exilio, en 1984, escuché a una señora decir: voy a estar ocupada con la noche de los lápices. Y me contó que era el secuestro de estudiantes secundarios en septiembre del 76 que peleaban por el boleto estudiantil. Y que esa señora, me dijo, se llamaba Nelva Falcone, madre de María Claudia Falcone, una de las jóvenes desaparecidas en la noche de los lápices. Y al otro día, que era domingo, muy temprano, fui a visitarla a su casa para ver la posibilidad de contar esa historia. Hicimos una cita para el miércoles en Buenos Aires, en la puerta del Teatro San Martín, lugar al que yo no pude llegar porque tuve mi primera cita de trabajo en El Periodista de Buenos Aires. Y pasaron unos meses hasta que en El Periodista de Buenos Aires nos enviaron a cubrir junto a José Antonio Díaz, Horacio Berbisky y yo el juicio a las juntas militares en tribunales. Lo escuché a Pablo Díaz el 9 de mayo de 1985 en un testimonio desgarrador contar lo que había pasado con los chicos de la noche de los lápices. Y cuando en un intermedio salimos al hall de tribunales estaba Eduardo Luis Duhalde, al que le digo: qué tremenda esa historia de la noche de los lápices. Y él me dice: yo voy a sacar una editorial llamada Contrapunto. Uno de los libros, el primer libro va a ser Ezeiza, de Horacio Berbisky, y el segundo libro va a ser La noche de los lápices. Yo tenía cierta amistad ya con Eduardo, así que le pregunté: ¿quién lo va a escribir? Y él me miró muy seriamente y me dijo: vos. Esa historia era un resumen del terrorismo de Estado, de alguna manera tremendo. El 25 de enero del 85, el día de mi cumpleaños, recibo una llamada de Héctor Olivera diciéndome que quiere hacer la película, así que comenzamos a trabajar con él y también con Pablo para poder construir esta historia hacia el gran público, hacia el cine. Héctor Olivera, productor, guionista y director de cine argentino, a los 91 años, así relata el momento en que tomó la decisión de llevar al cine La noche de los lápices. Compañeros, mañana, con represión o sin represión. Cuando recibí el diario con lo que se llamaba el diario del juicio a los comandantes en jefe, es un suplemento, y leí el testimonio de Pablo Díaz, dije: no, esto es demasiado. Tengo que hacer esta película. Y así fue como con Daniel Cohn, que había hecho el guión de Los chicos de la guerra, fuimos a La Plata y en fin, ahí empezó todo. Cada episodio durante la filmación de La noche de los lápices guarda un recuerdo especial para los actores, su memoria. Sí, anécdotas había miles todo el tiempo. Leonardo Sbaraglia. Un montón de cosas que iban sucediendo y que sucedían y pasaban. Fíjate que es el día de hoy que trato de acordarme en qué momento vimos el gol de Diego, porque estábamos en plena filmación, el gol de los ingleses. No me acuerdo de haberlo visto. Fíjate como lo metidos que estábamos en la historia, ¿no? Estábamos como realmente en otra película. Y bueno, sí, lo que sí me acuerdo en relación al estreno fue como una amenaza de bomba de grupos militares, que hubo una amenaza de bomba. Fue una noche maravillosa y al mismo tiempo, bueno, estábamos tan cercanos todavía a la dictadura. Fíjate que esto fue el año 86. Todavía vivíamos en un país mucho más... Estaba recuperando su democracia y efectivamente había muchos lugares y muchos sectores que tampoco estaban contentos con la democracia. Me acuerdo así como anécdota de estar filmando en la casa de Claudia. Vita Escardó. Con ropa que había sido de ella, con su mamá y su hermano también en la casa. Y es la escena donde Cacho Bidonde, que hace el rol del papá de Claudia, en ese momento era el papá mío para mí,
entra y le pide a ella que no levanten tanto la cabeza, que no se hagan tan visibles como militantes. En política, lo primero es tener paciencia. Papá, ¿y a vos cómo te fue con tanta paciencia, eh? Y ella le dice que no, que estás de un lado o estás del otro. Y lo que había pasado mientras se armaba el set de filmación era que yo vi un cuaderno que había sido de Claudia, donde ella había anotado las instrucciones para jugar al truco. Y eso me conmovió muy profundamente. Y esa emoción que yo tengo en esa escena viene de ahí, de haberla percibido a ella en su adolescencia más pura, más parecida a lo que era mi propia adolescencia, de la que yo estaba saliendo, ¿no? Como alguien que juega al truco, se anota las instrucciones ahí en sus dibujos. Esa percepción de Claudia en su propia casa, en su propio cuarto, con su familia, ahí me conmovió mucho, y esa anécdota yo la recuerdo cuando veo la película. Alejo García Pinto. La película fue un éxito, aún hoy sigue siendo proyectada en todo el mundo. Es la película argentina tal vez más representativa de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Es la más cruda, por lo menos. Anécdotas tremendas, como por ejemplo tener que ser fuertes y filmar en la casa de los chicos que habían sido secuestrados y desaparecidos, con ropa de ellos. Mis compañeros de elenco trabajaron en las casas de esos chicos y estuvimos en esas casas. Yo tuve que filmar en la casa de Pablo Díaz, con Pablo Díaz al lado y su familia mirando, y de alguna manera reviviendo, aunque sea desde la ficción, ese horror que habían transitado 10 años atrás. Es algo muy fuerte que no voy a poder olvidarme. Tampoco las amenazas que recibí, situaciones desagradables en la calle con gente que todavía en esa época, no se olviden que año 86, solamente estaban enjuiciados las juntas militares y el resto estaban sueltos, los servicios funcionaban, estaban en sus cargos muchos de los genocidas, que hoy por suerte de a poco y están siendo enjuiciados y en cárceles comunes como debe ser. Me ha pasado de vivir situaciones de violencia, de gente que se ha bajado de un auto a apretarme contra una pared, de llamarme y amenazarme, de llamar a mi familia, decirle que me habían matado o que me iban a matar. Bueno, cosas que estaban acostumbrados a hacer durante la dictadura y que por unos años más siguieron haciendo. Yo recuerdo que cuando se estrenó la película, por supuesto estuve en el estreno, había muchísima gente, fue muy emocionante, pero más emocionante fue a partir de ese momento ir a todos los centros de estudiantes a hablar de esta historia, y más emocionante aún fue asistir a algunas funciones de la película con los chicos, verlos emocionados, verlos asumir como bandera esa defensa de los derechos humanos, que finalmente termina con la declaración del 16 de septiembre como Día del Estudiante Secundario. La gente salió llorando de la sala. Esos 6 chicos sacrificados fueron representativos de los 230 y tantos menores de 18 años que desaparecieron. Y es el día de hoy que siento que esa película realmente me marcó y sigue marcando a una gran cantidad de gente, que los millones y millones de personas que la ven, y la película realmente cada vez que se vuelve el 16 de septiembre se recuerda a esos estudiantes que han logrado su boleto estudiantil gratuito. Y me acuerdo ahora, hace poquito fui con mi hija a buscar la SUBE de estudiante y bueno, fue un orgullo poder ir con ella y honrar a tantas personas que han luchado y que han puesto el cuerpo para lograr tantas cosas, ¿no? Y el feminismo en ese sentido también, y es una gran batalla que también viene, ¿no?, de la lucha de las abuelas, de las madres, y eso lo estoy viviendo con mi hija de 15 años. Para seguir diciendo que nunca más y seguir construyendo hacia adelante. Que ninguno por una idea política hoy en día sufra ningún problema, nada, y esto es maravilloso lo que hemos logrado. Muchos hicimos mucho para que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo sería nuestro país si las madres, las abuelas, los detenidos, desaparecidos y demás, los familiares nunca hubiéramos hablado? Seguramente el país sería distinto, hubiéramos dejado otro país, viviríamos otro país.
siempre hay que comprometerse, y en estos tiempos en donde nada malo nos puede pasar, qué mejor lugar que la política para que los jóvenes se expresen en todas sus posibilidades. Los lápices siguen escribiendo. Ministerio de Cultura de la Nación.